Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo los datos inflacionarios, o debería decir desinflacionarios, que se presentaron esta semana. Adicionalmente, hablamos sobre la reciente reunión entre las dos más grandes potencias a nivel mundial. Comentamos también los recientes datos laborales en cuanto a la economía estadounidense. Definitivamente en el frente latinoamericano hablamos sobre la contracción que ha registrado Colombia en cuanto a su crecimiento económico y también los venideros datos del PIB para la economía de Chile durante el tercer trimestre. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off. Es de verdad todo un placer estar de vuelta al micrófono en su programa de trading favorito. Antes de que continúe diciendo cualquier incoherencia, les hago el aviso de riesgo. Ando enfermo, por consiguiente, ahí sí la voz no se escucha del todo agradable. Discúlpenme o si tosco o si ahí toso un poquito, de verdad, una disculpa. Y bueno, vamos a darle ya la bienvenida a mis queridas compañeras. Tenemos ahí ya en pantalla al elenco del Trade-Off. Tenemos a Javiera de Blue Chip Finances y a Gabriela de Inversiones y Trading. Mis estimadas, Hola. ¿Cómo están? Supongo mejor que yo. Sí, qué lástima que Es estés entendible resfriado. igual por la época. Sí, Sí, hombre, la verdad, como les platicaba, es un show eso de andar enfermo de la garganta cuando tienes que estar hablando por 40 minutos porque luego se te medio seca y luego traes el gallo, el pollo, como se le dicen coloquialmente en México. Entonces es todo un show, pero la verdad es que aquí vengo con toda la mejor disposición a darles el mejor show posible y definitivamente hablar todo lo que está sucediendo de momento porque hay bastantes cosas bastante interesantes que están tomando lugar tanto en el ámbito regional como global. Por consiguiente, mis estimados, ¿qué les parece si le damos pie a macro explosivo? vamos con el macro explosivo. ¡Boom! Javiera, arranco contigo cubriendo yo creo que el tema desde un punto de vista impacto en mercados más relevante de la semana, la cuestión inflacionaria, que debería decir desinflacionaria, porque bueno, afortunadamente notas, datos positivos a lo largo del tablero. En cierta manera, cuando lo vemos, desmenuzamos un poquito la cuestión de los resultados que se presentaron en el frente mensual, pues octubre, ahí sin incrementos de los precios, en 0% se ubicó la métrica mensual. Obviamente estos datos pues en cierta manera permitieron que también hubiera sorpresas ahí en el frente anual, dado que bueno, pues como bien recordamos anteriormente, pues, si bien las expectativas estaban en que se iba a ver una reducción en las presiones inflacionarias, pues los datos como tal sorprendieron y en cierta manera le pusieron un poquito, le echaron un balde de agua fría a cierta incertidumbre que había empezado a surgir luego desde que junio pues empezara ese repunte en cuanto a los precios, ¿no? Y esto en gran parte pues dado los incrementos, no creo que sería idóneo llamarle un shock. Pero sí, bueno, obviamente los incrementos de los energéticos empezaron a tomar lugar meses atrás y esto pues tuvo sus impactos en las presiones inflacionarias. Sin embargo, pues ya en la métrica de octubre afortunadamente hemos regresado ahí, pues la métrica como tal, la nota en 3.2%, las expectativas estaban en que iba a caer a 3.3% de los registrados en septiembre, los niveles registrados en septiembre de 3.7%. Otra parte bastante importante es que no solamente vimos una desaceleración en las presiones inflacionarias en el frente principal, sino que también el subyacente, el cual pues en cierta manera ha sido más renuente en cuanto a su cooperación en verse reducido, pues también ahí dio una sorpresa en donde pues esperaba que no iba a haber cambios, donde la métrica se iba a mantener en niveles de 4.1%. Ahí está pues bajando a niveles de 4%, lo cual pues significa que ya esta parte, la cual excluye a los energéticos y los alimentos pues en su nivel más bajo en 2 años. Otra parte también bien interesante es que
a comparación de la métrica de la inflación de los datos presentados en septiembre, pues más categorías vieron un declive en sus precios. Todavía algo también bastante interesante es que categorías las cuales pues son bastante importantes vieron una reducción en cuanto a sus incrementos de los precios, tales como la vivienda, la vestimenta, los servicios y todo esto, pues yo creo que dándole una perfecta combinación de un resultado bastante atractivo para que los mercados salieran ahora sí que a vapor, a tomar riesgo y en cierta manera a ponerle, ahora sí, si ya lo mencioné anteriormente, el último clavito al ataúd de posibles incrementos adicionales, pues ahora sí ya le dieron doble, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú esta serie de resultados? ¿Crees que ya finalmente a partir de aquí nos vamos a los objetivos de 2% o todavía hay complicaciones de cara al futuro? Cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú estos datos inflacionarios? Bueno, con respecto a lo que tú comentabas de los datos, efectivamente creo que la economía ha mostrado indicios de que se está enfriando y eso es positivo bajo las perspectivas de la Reserva Federal de querer controlar la inflación. Efectivamente vimos un número de IPC, o sea, del índice de inflacionario mucho, o sea, mejor a lo esperado. Y eso claramente provocó en el mercado accionario y los bonos un efecto bastante positivo, porque todos sabemos que ese era el foco principal de la reserva, aunque claramente sigue mostrando cautela en cuanto a las próximas decisiones. En ningún caso podemos esperar que la próxima reunión vaya a bajar la tasa de política, o sea, la tasa principalmente, pero efectivamente se podría esperar que ya para el próximo año, quizá para marzo, pudiésemos ver ese tipo de políticas monetarias más reactivas de la economía. Ahora, este tema del enfriamiento claramente también abre a la posibilidad de pensar si efectivamente estaríamos en un proceso de soft landing, es decir, o podríamos caer en el otro riesgo asociado al enfriamiento de la economía, que podría ser un riesgo de recesión. En ese sentido, hay hartas variables que nos podrían empezar a hacer pensar que la economía se está enfriando a cierto punto que llega a ser más o menos riesgoso en términos de recesión por el tema de la solicitud de desempleo. También hay ciertos indicadores que, como tú comentabas, que pudiesen aumentar un riesgo por el lado de la producción, pero de todas formas, bajo mi perspectiva, creo que se ve como un número bastante positivo y que creo que se podría esperar que la inflación pueda seguir una tendencia a la baja en los próximos periodos. Hola traders, espero que se encuentren disfrutando de nuestro contenido. Si te ha gustado este material, por favor recuerda darle like. Si aún no lo has hecho, asegúrate también de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera, siempre serás de los primeros en enterarte cuando publiquemos nuevos contenidos. Me gusta mucho y si adelante vamos ahí a desplayarnos, pudiéramos decir, con Gabriela en cuanto a las solicitudes de desempleo o qué está sucediendo en cuanto a esta parte. Sin embargo, me gusta mucho que hayas abierto el debate a recortes de tasas o mencionar la cuestión de recortes de tasas porque pues ya los mercados se han puesto a modo full, pues se va a ver considerables recortes para aproximadamente 100 puntos base para el 2024, donde para la segunda mitad, para la primera mitad pudiéramos ver hasta 50 puntos base arrancando con los recortes por ahí de mayo. Eso pues bastante interesante porque cuando lo vemos desde el punto de vista narrativa, Fed, pues creo yo que todavía están discrepando. Ellos todavía traen ese modus operandi de hay que todavía no hablar de puede que sí, pero no, todavía recortes es algo anticipado, ¿no? Bastante interesante, apresurado es la palabra, gracias por sacarme del aprieto aquí. Entonces, bueno, va a ser algo bastante interesante ver cuándo es que pues van a entrar en sincronía, ¿verdad? Porque luego cuando hay ese tipo de desconexiones, de discrepancias, es cuando los mercados luego pueden pues ver mayor volatilidad. Vamos a dejarlo de esa manera. Me voy ahora contigo, Gabriela, porque yo creo que hay que hablar de otro gran punto, el cual yo en lo personal había sido bastante hawkish, bastante agresivo en esta cuestión. Sin embargo, pues pareciera que me están ahí probando haberme equivocado. Recientemente Joe Biden y Xi Jinping, espero ahí a mis compañeros de Asia que haya hecho la pronunciación
pronunciación adecuada, pero bueno, ellos llevaron a cabo una reunión después de haberse reunido hace prácticamente un año en Indonesia. Yo creo que obviamente voy a sentar para discutir un poquito lo que prácticamente fueron los puntos de relevancia para luego escuchar, Gabriela, de tu parte, pues cómo evalúas esta situación. Obviamente ya haré una segunda parte. Sin embargo, bueno, rápidamente, ¿qué es cómo lo ha evaluado el ámbito global? Pues en cierta manera, y en base a lo que mencionó Joe Biden, que las discusiones, la plática, la reunión fue bastante constructiva y productiva. Dentro de los resultados, ahora sí que precisos o concisos, pudiéramos decir que resultó ese acuerdo por parte de China, en cierta manera, de tratar de combatir la cuestión de la producción ilícita de fentanilo, una droga la cual pues en Estados Unidos, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con esa cuestión, es bastante problemática. De hecho, en cuestión de muertes, escuchen esta estadística: más de 150 americanos, ciudadanos estadounidenses, mueren al día por sobredosis de esta droga. Por consiguiente, pues eso yo creo que está en el punto de ser una crisis. Eso ya no es un problema, es una crisis. Entonces, bueno, aparentemente ahí lograron llegar a un acuerdo para cooperar en que esto pues pueda mejorar esta cuestión. Otra parte que es bien importante, y principalmente dado la cuestión pues que ha estado bastante compleja toda la cuestión de Taiwán, pues que han reaperturado, por así decirlo, las comunicaciones militares, principalmente dado que si tanta navío y tanta capacidad militar está, pues ahora sí que trabajando, por así decirlo, a modo cercano, y si no hay comunicación, pues eso es una receta para poder darse algún desastre, ¿no? Pues entonces, bueno, ahí reaperturaron las comunicaciones, hablaron también sobre la inteligencia artificial. También ahí China mencionó que va a mandar pandas. Yo creo que a todo el mundo le gustan los pandas, entonces pues eso es positivo. Yo creo que aquí la gran pregunta que te quiero hacer, en términos generales, pudiéramos decir que la reunión fue positiva. Sin embargo, cuando hablamos de lo más fundamental, lo cual genera que, o ha generado que ambas economías, ambas potencias, ambas naciones estén en problemas, pues no se ha solucionado nada de eso. Entonces todavía está esa gran problemática. Otra parte que te quiero preguntar, y ya te paso el micrófono, es: esta reunión es más que nada una cooperación que se necesitaba y en cierta manera la forzaron. Por un lado tenemos a China, quien pues no ha dado pie con bola después de toda la cuestión del coronavirus en cuanto a su reapertura económica. Joe Biden se le vienen las elecciones presidenciales el año que entra. Por consiguiente, creo yo que en cierta manera ahorita están sabes que ahorita no es el momento adecuado, vamos a tratar de ayudarnos un poquito, pero ¿cómo ves tú de cara al futuro? ¿Va a seguir esto siendo un problema? Cuéntanos, ¿cómo estás viendo todo esto? Sí, mira, de hecho, tú mencionaste algo muy cierto. Hablaron y llegaron a acuerdos en varias cosas, tocaron varios temas importantes, pero yo diría que no lo más relevante para ninguna de las dos economías que llevan desde el 2018 en una guerra arancelaria que partió con la era de Donald Trump, con su gobierno, que todos conocimos como la guerra comercial, y eso no ha variado en nada. Y eso ha llevado a ambas economías a tener desempeños que no son los mejores. Sobre todo en el caso de China, siento que tendrían que haber buscado quizás ceder un poquitito más en algunas cosas para poder afianzar su relación con Estados Unidos, para poder tratar de impulsar a la economía rápidamente, porque esta semana también conocimos que se les entregó nuevos estímulos a la economía china de parte del Banco Popular de China, porque claramente no está bien. Entonces siento que la reunión fue para estrechar las manos porque ya había pasado un año desde la última reunión, netamente eso. Además, terminó la reunión, Joe Biden se dio vuelta y volvió a llamar a Xi Jinping como un dictador. Entonces siento que lo que se avanzó finalmente va a quedar en nada, porque igual siguen las tensiones entre ambas economías. Creo que quizás fue algo un poco más político en ese sentido, tratar de buscar estrechar las manos, pero sin nada. Creo que a la economía finalmente no le afecta, no le genera un gran impacto. Me hubiese gustado ver más. Esa sería mi apreciación de todo al final del día. Totalmente de acuerdo. Una dinámica en cierta manera que pues trae recordatorios, recuerdos de cómo anteriormente. Entonces, bueno, aparentemente los pandas pueda que no resuelvan mucho, y a ver si no nos sale otro globo aerostático por ahí en la parte del noroeste de Estados Unidos. Yo creo que me apego a ti. Ahorita están como que tratando de ver más o menos qué pueden, pero nada sustancial.
Nos vamos al siguiente punto. Me mantengo contigo, Gabriela, porque vamos a hablar ahora algo que comenté la semana pasada, en cierta manera, que empezaba a dar un repunte la cuestión de las solicitudes de desempleo. Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas cómo funciona esto, pues prácticamente luego si pierdes tu empleo, vas y le pides al tío Sam, hey, me puedes apoyar, y esto queda registrado, ¿vale? En cierta manera, pues es un como precursor de lo que puede evaluarse como el estado de salud del mercado laboral, ¿no? Y hemos visto hoy en día, pues ahora sí que por octava semana continua, las solicitudes continuas han avanzado, estas ubicándose en su nivel más alto en prácticamente 2 años, estas ubicándose en niveles de 1.87 millones de ciudadanos americanos, pues pidiendo ahí apoyo gubernamental. También ahora sí que las iniciales, por así decirlo, pues incrementando por encima de las expectativas y en su nivel más alto desde agosto. Obviamente aquí, en cierta manera, todas estas lecturas, pues pudiéramos decir que empezando a dar una noción, empezando a indicar que el mercado laboral pues se está enfriando. Esto también, si lo ponemos en conjunto, no solamente como las solicitudes de desempleo, si vemos también lo que se presentó previamente, que sería ya aproximadamente 2 semanas. El día de mañana serían 2 semanas que se presentó el NFP por debajo de las expectativas de mercado, donde aquí estas se ubicaron en que solamente Estados Unidos había generado 150,000 plazas durante el mes de octubre, por debajo de las expectativas. Y además, ojo, lo que yo creo es más importante es que por debajo del promedio bajo el cual estaba creando la economía estadounidense empleos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, quiero ver contigo desde tu punto de vista. Yo creo que la gran pregunta, inmediatamente mucha estadística igual a la audiencia, ¿esto es un sano relajamiento de un mercado laboral el cual anteriormente había estado bastante ajustado, o es el inicio de una problemática de mayor envergadura en cuanto a la economía estadounidense, enfocándonos en el mercado laboral? ¿Cómo estás evaluando tú esta situación? Yo te diría que por el momento no lo veo problemático, porque las cifras no han sido exageradamente altas. No hemos tenido, por ejemplo, unas solicitudes de desempleo que sobrepasen los 300,000, ni tampoco hemos visto que el número de las renovaciones de subsidio por desempleo sobrepasen los 2 millones. Sí, ambos números están mostrando niveles que no veíamos desde marzo, mayo de este año, que era cuando teníamos un mercado laboral que también preocupaba por la gran cantidad de despidos que existían en general dentro de Estados Unidos por todas esas empresas que estaban ajustando sus contratos de trabajo y no estaban generando más contratación y por el contrario estaban despidiendo. Entonces yo diría que preocupa, pero no al nivel de llevarnos a que todavía sea algo extremadamente preocupante. ¿Me entiendes? Por otro lado, también considero que creo que está bien que ocurra lo que está ocurriendo ahora, porque esto genera mucho ruido a nivel general, en donde nosotros vemos que probablemente esta noticia salió en todos los periódicos y probablemente vamos a seguir viendo que esto impacta en la tasa de desempleo y que la tasa de desempleo suba a un 4%. Tampoco me parece problemático, es lo que la FED tenía proyectado para este año, para el cierre de este año, por ende vamos en línea con sus proyecciones que son necesarias para poder bajar la inflación, porque de lo contrario, lo único que tenían que seguir haciendo era seguir generando alzas de tasas, y creo que ya con lo que hemos visto en el último tiempo, la mantención de la tasa junto con un mercado laboral que empieza a relajar, que empieza a mostrar estos signos de desaceleración, han sido lo suficientemente potentes como para poder empujar esa inflación hacia la baja. Entonces yo creo que van bien encaminados. ¿Eres nuevo en el trading? Crea una cuenta demo y comienza el proceso de aprendizaje en los mercados. ¿Eres un trader experimentado? Recuerda que con Pepperstone ofrecemos excelentes condiciones operacionales. Abre tu cuenta ya con los enlaces disponibles en el apartado de la descripción. Me gusta mucho ese comentario que haces, en cierta manera necesario para que se pueda obviamente darle continuidad a la parte que en cierta manera todavía continúa siendo el principal enfoque, que son las cuestiones desinflacionarias. Creo que me apego a esa noción. Yo creo que todavía estamos en un nivel en el cual es sano, está en cierta manera rebalanceándose un poco para que pueda la otra parte, pues en cierta manera caer, ¿no?
Porque hay que recordar, y es algo que hemos estado manejando bastante, si un mercado laboral, si mucha gente, que hay muchos empleos, más gente tiene dinero, eso luego puede generar que se requieran sueldos y salarios más elevados y toda esa cuestión, y eso pues no ayuda, ¿no? Yo creo que y sí, acapara bastante, ¿no? Cuando decimos, hoy solicitud de desempleo en su máximo en 2 años, es noticia para un titular, ¿va? Pero yo creo que hasta que no empecemos a registrar o escuchar pérdida de empleos, ahí es donde ya pudiera empezar a enfocarse un poquito o rebalancearse. Creo yo todavía está principalmente la inflación como el enfoque principal, pero luego hay que recordar que luego, dependiendo de dónde nos encontremos en el ciclo económico, las variables empiezan a cambiar en cuanto a su ponderación de relevancia, ¿verdad? En cuanto al entorno económico. Fascinante tu perspectiva, Gabriela. Y bueno, pues con esto estaríamos culminando nuestro segmento global. Mis estimadas, ¿qué les parece si nos vamos a algo más local? Siempre me aviento esa rima, va. Leonita. Voy a ver qué más me aviento para la próxima. Vámonos con Punto Latam. Seguimos, Gabriela, al micrófono. Sorpresita ahí con los parceros. Desafortunadamente no una positiva, donde aquí el crecimiento económico para el tercer trimestre pues decepcionó, y no solamente decepcionó desde un punto de vista que no alcanzó las expectativas de crecimiento, sino que decepcionó a la baja, registrándose una contracción de 0.3% a modo anual durante el tercer trimestre del 2023, por debajo de unas expectativas las cuales esperaban que la economía iba a avanzar a un ritmo de 0.5%. Dentro de las partes que más se vieron afectadas durante este periodo, las industrias manufactureras, de comercio y la construcción, partes que fueron en cierta manera a modo contrario, pues beneficiadas, o que no se vieron afectadas, por así decirlo. Pudiéramos decir que el crecimiento en cuanto al consumo, esa fue una parte la cual pues se vio positiva. Cuando vamos viendo este crecimiento en lo que va del 2023, esto pareciera ser que en cierta manera, se están empezando a mostrarse señales de estancamiento en cuanto a la economía colombiana, de Colombia. Obviamente, ¿qué es lo que ha rápidamente surgido? De hecho, el presidente ahí de Colombia, Petro, ha vuelto a poner el pie sobre, ¿cómo se dice? El dedo sobre el renglón, es el dicho. No es el dicho, es la frase. Que pues el Banco Central de Chile, de Colombia, empiece a considerar recortar las tasas tan pronto como para el próximo mes de diciembre. Sin embargo, obviamente aquí quiero escuchar, y es algo que ya hemos comentado, ¿no? ¿Cómo te avientas a considerar un proceso, un ciclo de relajación de política monetaria cuando tu inflación todavía está por encima de los 2 dígitos? Eso, desafortunadamente, es un problemón parce. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? ¿Crees que se vayan a aventar por darle un poquito de apoyo a la cuestión económica a costa de posibles riesgos adicionales inflacionarios? ¿Cómo procederías tú desde tu punto de vista como un titular de política monetaria? Cuéntanos. Mira, la verdad es que creo que están metidos en un problema bastante serio, porque efectivamente las cifras de crecimiento se ven impactadas por unas tasas de interés que están extremadamente altas en Colombia, que son cifras que no ayudan a reactivar una economía, porque una tasa de interés que esté por sobre un 12%, de hecho está por sobre el 13%, sí. Es fuertísimo. Afecta en todos los ámbitos de una economía, sector inmobiliario, por los créditos hipotecarios, por ende eso también se resiente, consumo con unas tasas de interés de este tipo. Exacto, y ellos no estaban acostumbrados a estas tasas en el último tiempo. Si uno lo pone en contexto, la tasa que tenían antes de la pandemia estaba en torno a un 4%, entonces está muy alejada de ese 4%, entonces sí se está resintiendo la economía a raíz de lo mismo. Pero como tú dices, las cifras de inflación no ayudan para que un banco central genere un recorte de tasas. La cifra de inflación todavía en Colombia sigue estando muy alta, por sobre el 10%. No se justificaría a partir de la inflación un recorte de la tasa de interés de parte del Banco Central. Y el llamado de Petro me empieza a sonar un poquitito a esa política que siguió Erdogan. Erdogan.
En Turquía, hace muy poquito, todos los bancos empezaron a subir las tasas porque la inflación estaba descontrolada y él decía, no, hay que recortar las tasas. Y empezó a recortar las tasas y hoy en día tuvo que volver a subirlas porque se dio cuenta que en realidad su política de ir en contra de lo que estaban haciendo los otros bancos centrales porque lo que ellos estaban haciendo estaba mal, también estaba mal de parte de él. Porque no funciona así la cosa. O sea, como Petro quiere tratar de incentivar el crecimiento a través de recorte de tasas, pero ese recorte de tasas nos va a llevar a mayor consumo y más inflación para más adelante, que igual te va a afectar el crecimiento. Entonces siento que no sirve. Yo creo que aquí, lamentablemente, tiene que pasar la economía de Colombia por un tiempo más marcado en la cual haya una presión de recesión para que el mercado laboral se resienta, para que haya menos liquidez disponible en los bolsillos de cada consumidor, para que realmente la inflación baje y se justifique una caída en la tasa de interés. Me voy por eso, me voy por esa última parte que dijiste, porque yo sería, o al menos yo, si fuera el titular, el presidente del Banco Central de Colombia, lo que haría, no se crean, bueno, yo creo que aquí el mejor rumbo de acción sería, digo, que el mismo crecimiento, esa desaceleración económica por sí sola, deje que las presiones inflacionarias empiecen a caer, esa pérdida de actividad económica, al final del día, pues lo que termina sucediendo es si alguien no vende, si no creces, pues luego pues, te lo vendo más barato, ¿qué te parece? Y eso puede apoyar a las presiones desinflacionarias. Entonces yo creo que una dosis muy similar a lo que hizo Chile. Chile no al primero, y a lo mejor eso hay que aprenderle a los chilenos, dejaron que la economía, pues en cierta manera, primero estuviera por un periodo, pues ahora sí que tranquilo, perdiendo el ritmo, para luego ya posteriormente empezar poquito a poquito a tratar de apoyar. Un balanceo más, pues tratar de balancearlo un poquito más en lugar de ir a la primera sobres. Vamos a estimular esto. Yo creo que ese no es el camino. Bastante interesante este diálogo. Esperemos ahí que nos estén escuchando desde el Banco Central de... No sé qué. Vámonos. Ahora continúo, me voy contigo, Javiera, porque nos toca hablar sobre otro dato de crecimiento económico, el cual todavía no ha llegado, pero se nos viene el lunes, muy temprano en la mañana. Vamos a tener las notas de crecimiento económico para el tercer trimestre en Chile, su tierra natal. Aquí las expectativas se encuentran en que luego de 3 trimestres de haber estado en terreno negativo el crecimiento, pues aparentemente finalmente estamos viendo ¿cómo se dice? La luz al final del túnel. El túnel. Donde se espera que la economía de Chile pueda o crezca. Estas son las expectativas. Ojo, que bueno, todavía hay que esperar a que los datos formales se presenten, pero que pueda rondar en torno a un crecimiento de 1%. En cierta manera, habemos pico. Lo que, pues, creo yo, resuena un tanto cuando, no sé, previamente, ¿qué será? Como hace dos episodios hablamos sobre cómo empezaba a mejorar el panorama económico. Tuvimos una batería de datos económicos positivos en Chile. También la cuestión del cobre estaba ahí mejorando. Entonces, pues, yo creo que es posible, ¿no? Que se regrese a la parte, que no se vean números rojos ahí en cuanto al crecimiento económico. Obviamente lo que te quiero preguntar, Javier, es ¿cómo estás evaluando esta situación? ¿Crees que se vaya a suscitar una reactivación del crecimiento económico? Y lo más importante en este punto sería, ¿cuáles son los riesgos a futuro para la economía chilena? Sí, mira, yo en un par de capítulos anteriores he estado hablando de la difícil situación que estamos viviendo en Chile o que se está viviendo en el país, pero me gustaría en esta ocasión resaltar las virtudes en este sentido, porque la economía chilena ha avanzado significativamente en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos que había tenido en los últimos años. Es decir, la inflación efectivamente está más controlada, a pesar que aún se encuentra bastante alejada del objetivo. Efectivamente, la economía se está enfriando y esto pudiese generar que la inflación pudiese controlarse aún más. Lo que sí ocurre bastante similar a los distintos países, la relación inflación-producción. En el términos del PIB, efectivamente ha tenido una contracción, 3 PIB consecutivos negativos. La verdad, el último IMASEC fue de una variación nula, es decir, 0%. El anterior fue negativa,
Por lo tanto, veo difícil que pueda tener un impacto positivo el PIB debido a que en el fondo estarían midiendo algo bastante similar. En el caso del IMASEC es mensual y no hemos tenido números tan positivos como un 1%, que es lo que se proyecta. Pero de todas formas creo que pudiésemos ya empezar a ver números positivos a comienzo del 2024. De hecho, claro, para el Banco Mundial también y varias entidades, autoridades proyectan que este año pudiese cerrar entre menos 0,5 y 0% el crecimiento del país, y yo también voy más por ese lado. De todas formas, lo veo como, o sea, creo que es un avance porque efectivamente, como estamos viendo que el foco inicial del Banco Central era manejar la inflación, hemos estado viendo efectivamente datos positivos de la inflación, y desde que se empezó a reducir la tasa de interés se pueden ver impactos positivos en la economía, pero todavía creo que falta para un crecimiento, pero esa es una opinión personal 100%. Interesante. Bueno, pues esperemos que sí puedan regresar a la senda positiva, y si ese es el caso, pues esto pudiera empezar a dar indicios de que el Banco Central de Chile pudiera estar encontrando un tanto el equilibrio en cuanto a los niveles adecuados y al ritmo de, pues ahora sí que de flexibilización, el cual permita que la inflación todavía continúe cayendo sin ponerle la soga al cuello a todo de apretadas. Bueno, mis estimadas, con esto estaríamos terminando nuestros segmentos fundamentales. ¿Qué les parece si aterrizamos un poquito las cosas ahí en las gráficas? Sí, me parece. Vámonos con técnicamente hablando. Traigo una gráfica que me gusta mucho, pero la verdad, personalmente, la cual creo que es bien difícil de operar. El petróleo. Sí, la verdad es que es compleja esta. Hay muchos controles artificiales los cuales te pueden. ¿Qué quiero decir con eso? La OPEP, que te puede dar a menos de que te vayas a su favor, ¿verdad? Te puede dar unas cuantas sorpresitas, y luego los movimientos son muy erráticos y substanciales. Por consiguiente, bastante compleja, creo yo, la operativa del petróleo. Sin embargo, bueno, que estamos observando, pues se ha reingresado previamente a ese rango de precios, el cual pues había estado prácticamente desde el 2023, con su debida excepción ahí de una ruptura luego del mes de finales de mes de agosto, de este rango en el cual pues los precios habían estado contenidos en torno a los 82 y pues la parte de los 67 dólares. Pareciera ser que vamos al soporte. Obviamente la gente, pues si se falló en una ruptura al alza, ¿le apostarías por una ruptura a la baja? Personalmente no. Yo creo que ya es una que no sabemos, no conviene apostarle en contra de la OPEP. Está en su principal interés mantener, es su vaquita de oro. No, es su gallina de oro. Entonces no la van a dejar, ¿va? La van a procurar lo más que puedan. Entonces no le apostaría en contra de la OPEP. Aparte, creo yo, todavía no estamos en un periodo en el cual sea radical el declive económico a nivel global. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí, si bien pudiéramos continuar al soporte de este rango de precios, no le apostaría por la ruptura a la baja. Gabriela, cuéntanos. Sí, después de esta semana de IPC en Estados Unidos, yo traje este gráfico del dólar index porque quería reflejar el impacto de una noticia tan importante como una cifra de IPC. Como vemos ahí en el gráfico, el día martes tuvimos esta vela súper grande de parte del dólar index que no pasa inadvertida y que de hecho tiene un gran movimiento hacia la baja, y que no solamente significó un gran movimiento hacia la baja, sino que también nos llevó a ver un rompimiento de un nivel importante en términos de soporte. La caída del martes, que equivale a alrededor de un 1,53%, nos dejó por debajo de estos niveles técnicos que teníamos, donde convergía una media móvil, una media móvil de 100 que la rompió, pero la está tratando de mantener. Un soporte 2 en términos mensuales en 104,52 y un 38,2% de un Fibonacci, que es lo que ahora mismo mantiene el precio contenido. Entonces, la gran pregunta que me queda, por lo menos de aquí en adelante, es los datos que vayamos a conocer del non-farm payroll para más adelante, la información que se nos entreguen dentro de estas próximas semanas respecto a los datos provenientes desde ese reporte del PCE Inflation,
ver si es que realmente permite o no al dólar sostener esos niveles, porque de lo contrario siento que esa media móvil de 200 en 103,48 se ve bastante interesante. Interesante, bastante interesante, pobrecito el dólar. Cuéntanos, Javiera, traes ahí una gráfica muy interesante. Sí, y tiene bastante relación con lo que comentaba Gabriela, que en el fondo acá cuando ocurren este tipo de informaciones que son bastante inesperadas por el mercado, hay varios activos que salen bastante, o sea, o positivo o negativo frente a las repercusiones, y en el oro he visto bastantes repuntes y creo que podría mantener fuertes ganancias mientras que el precio se mantenga por encima de los 1.930 dólares, sobre todo por todo lo que está ocurriendo, principalmente por la economía en Estados Unidos, que podría estar mostrando índices de desaceleración, por un lado por los resultados de la inflación y además por los resultados que acaban de comentar ustedes, que es el número de estadounidenses que presentan las solicitudes de subsidio, y además que tenemos que considerar que este dato que el índice de producción industrial también cayó un 0,3%, lo que está mostrando un deterioro económico, y esto pudiese generar que efectivamente los inversionistas migren a un activo, a un activo refugio. Y efectivamente quise acá resaltar el oro porque efectivamente se ha visto un crecimiento y creo que pudiese llegar a tener máximos anteriores. Interesante. Bueno, pues con eso estaríamos culminando esta parte técnica. ¿Qué les parece si ahora sí ya no la jugamos? Vamos. Veámosla. Jugada del día. Si no puedes con ellos, únete. Así me gustó titular, comprar esta selección. Me voy con el S&P 500. En cierta manera, previamente, bueno, yo estaba monitoreando bastante la cuestión de esa ruptura de 38,20 en cierta manera, de la corrección alcista que tomó lugar a partir de los mínimos del año pasado. Sin embargo, esta aparentó ser una falsa ruptura. Se reincorporó rápidamente la operativa en el rango, en ese canal descendente que había estado limitando más recientemente a la operativa bajista. Se lleva a cabo la ruptura. Yo creo, bajo la noción de dado que todavía no vamos rápidamente a entrar en un periodo de deterioro económico significativo, soft landing, y con las presiones inflacionarias cooperando, yo creo que pudiera ser una operativa, esta configuración como se encuentra. No lo haría a niveles actuales porque no me da un ratio de riesgo-recompensa atractivo, pero si corrige un poco a la baja en torno a los 4,455, ahí me gustaría comprar buscando los máximos del 2023. ¿Dónde salgo de esta operación? Si es que me equivoco, obviamente si se llena ese gap bajista luego de los datos inflacionarios, ese gap alcista que provocaron los datos mejores de lo esperado inflacionarios, si se llena ese gap, pues obviamente me salgo. Y sí, buscando los máximos de este año, un ratio bastante atractivo de 2.5, me gusta, el rally navideño, sí, como no, claro, con todo gusto. Y con eso me la juego esta semana. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué traes tú? Yo esta semana traigo de vuelta a Microsoft, que lo estuvimos viendo el jueves pasado. El jueves pasado yo había identificado esa zona que habíamos dejado marcada en rojito, que era dos niveles muy importantes que tenía para este instrumento entre los 360 y los 366. Finalmente llegó el rompimiento el día viernes, lo que nos llevó hacia la primera zona de resistencia que teníamos marcada ahí en torno a los 372, y lo traigo de vuelta esta semana porque con los movimientos del día de hoy, con esta alza de un 1,65% más o menos que está llevando el precio en este momento, está continuando hacia el último objetivo que yo tenía en la mira en torno a los 380, que espero que trate de alcanzar, llegar dentro de estos próximos días, pero hasta el momento técnicamente se ve ese empuje alcista, se ve el cruce de la media móvil de 50 que apoya también esa señal de alza, se ve esta vela sobrepasando los máximos del día de ayer y tratando de cerrar por sobre los 375, por ende continúa ahí con esa posición larga para Microsoft a ver si llega a los 380. Esperemos. Impresionante ese momentum, ¿eh? Ahora sí que, como dice el dicho, no te pongas enfrente de la planadora. Eso, wow, es de valientes tratar de vender en corto eso. Cuéntanos,
Javiera, traes al euro frente al dólar. Me gusta mucho tu gráfica. Sí. Sí, efectivamente, porque con el dato también de la inflación en Estados Unidos llega en evidencia que el dólar se desplomó finalmente el martes en una caída de 1.5, su mayor caída en solo un día de cotización de un año, es decir, tuvo una tremenda caída. Y en la gráfica se ve un claro canal alcista que ha tenido el euro dólar. Y que desde el 3 de octubre, que generó una ruptura de resistencia el martes con el dato de la inflación y las perspectivas de la tasa de interés de Estados Unidos, que por otro lado, el euro ha estado ganando bastante fortaleza frente al dólar con un crecimiento de 2.5% en un mes. Y esto podría hacer que este canal alcista que ustedes pueden ver acá se podría mantener. Ahora, igual tenemos que considerar que hay ciertos datos de Estados Unidos que están mostrando que quizá el dólar todavía se pudiese encontrar en un lugar más estable, en un momento más estable, tras el desplome del martes y principalmente por los datos de enfriamiento de la inflación, lo que podría retomar un aterrizaje suave, lo que me permitiría todavía pensar que pudiese todavía haber una corrección del dólar y en ese sentido mi jugada va más de corto al soporte en este canal alcista. Si TradingView es tu plataforma de trading preferida, recuerda que con Pepperstone puedes operar directamente desde TradingView. Esto es súper fácil y puedes solicitar tu operativa desde TradingView en tu área segura del cliente. Interesante. Sí, esa configuración a mí me había gustado mucho anteriormente. Yo la veía como una bandera bajista, la cual se iba a activar, sin embargo, bueno, pues nunca se activó, como podemos ver. Pero sí, bastante interesante y esa jugada, mi estimada Javiera. Y bueno, queridas, con esto estaríamos terminando un episodio más. Ha sido de verdad todo un placer estar al micrófono aquí con la garganta. Disculpen a la audiencia, a ustedes también. Gracias a Dios. A descansar ahora sí. Sí, que estés muy bien, que descanses. Y bueno, a la audiencia, no se olviden de suscribirse y darnos clic en el video para seguir entregándoles este contenido todas las semanas. Así es, nos vemos el próximo jueves. Saludos. Excelente. Un fuerte abrazo a todos ustedes y también a la audiencia. Hasta luego. Bye bye.